Muy bien, hermanos, voy a suplicar que abran sus Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 1 al 13. Es un capítulo completo y, hermanos, como de costumbre, estamos regresando a esta porción. Nuestro interés es expositivamente, sistematizadamente, comenzar un libro, terminar ese libro, y en este momento vamos a tratar con el capítulo 5 de Primera de Corintios. Y hemos venido avanzando desde el primer capítulo. El día de hoy nos toca el capítulo 5 y vamos a crecer en esta porción de la Escritura. El día de hoy vamos a tratar solamente con la primer parte del capítulo. Van a ser dos mensajes que vamos a tratar en base a ese capítulo 5, el versículo 1 al 13. Y entonces, hermanos, como forma de contexto, nuevamente es importante entender, hermanos, que Primera de Corintios es una serie. Cada capítulo, el apóstol Pablo está tratando una situación en la iglesia. Son situaciones enfermas que la iglesia en Corintios estaba atravesando. Leía, por ejemplo, a uno de los padres de la iglesia que escribe desde Roma a Corintios, y los problemas no han desaparecido. Los problemas están ahí. Hay situaciones de división, hay problemas de soberbia, hay problemas de inmoralidad, como vamos a verlo en este momento. Vamos a observar que hay problemas aún, uno metía a juicio al otro hermano, problemas aún de conocimiento. Los hermanos habían sido increíblemente habilitados por el Señor. Dios les había dado tantos dones espirituales, y sin embargo la manera en cómo ellos estaban respondiendo a la abundancia de Dios era en una manera fatal, terrible, destructible para la iglesia. Sin duda era para la iglesia denigrante, era básicamente ocasión de destruir a la iglesia del Señor. Y entonces cada capítulo, casi sin excepción, tal vez el último capítulo, tal vez, y el principio en la introducción, conclusión, tal vez usted ve un énfasis diferente, pero usted estudia toda la carta, es problema tras problema. La pregunta que debemos de hacernos es el problema que está tratando en el capítulo 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está el apóstol Pablo tratando en este pasaje de la Escritura? Y para eso, hermanos, vamos a leer el pasaje. Vamos a leerlo y vamos a saturarnos del pasaje bíblico. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Acordémonos de la pregunta que viene. Y la pregunta básicamente, ¿qué es lo que está tratando el apóstol Pablo en este capítulo 5? Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho,
o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Que el Señor bendiga la palabra leída. Hermanos, un pasaje, este pasaje que acabamos de leer, en muchos púlpitos básicamente no se lee, no se expone. Es un pasaje bastante fuerte, es un pasaje que realmente es exhortativo, y entonces púlpitos hoy en día simplemente agarran ese pasaje de la Escritura y hay que esconderlo porque no es un pasaje inspirador. Hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos un púlpito en el cual predicamos la palabra expositivamente. Y entonces comenzamos con un capítulo y vamos continuando. El capítulo 5 no lo podemos tirar a la basura. Necesitamos respetarlo porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es buena para nuestra edificación. Ahora, en momentos, no hay duda que hay momentos que entramos a la Escritura que, digamos, vamos a encontrar porciones altamente inspiradoras, pero van a haber otras porciones que son definitivamente exhortativas. Este es uno de ellos. Solamente porque es, digamos, el tenor, digamos, la fuerza exhortativa, no podemos tirarla a la basura y decir que me importa a mí. Absolutamente. Necesitamos respetar la Escritura. Y debemos nosotros no solamente entenderla, pero buscar qué es lo que el apóstol Pablo está tratando la manera de hacer en esta porción bíblica. Hermanos, lo que deseamos es generar un cristianismo bíblico, no un cristianismo popular. El cristianismo popular básicamente es lo que me conviene a mí. El cristianismo bíblico nace de las páginas de la Escritura y busca la manera en cómo honrar al Señor a través de la palabra de nuestro Dios. No podemos tirar esta porción bíblica, necesitamos leerla, necesitamos entenderla y necesitamos buscar sobre toda manera cómo vivir esta porción de la Escritura. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes, hermanos, es la siguiente. ¿Cuáles son los dos pecados que Pablo describe en este capítulo? ¿Cuáles son los dos pecados que está atacando en este capítulo? Y hermanos, no olvidemos que el capítulo 1, 2, 3 y 4, básicamente el problema principal, el problema capital que trata en los primeros 4 capítulos es la división dentro de la iglesia del Señor, y le toma 4 capítulos. Entramos al capítulo 5, el problema no es tanto la división. La pregunta básicamente es cuáles son los dos pecados, los dos problemas, las dos anomalías que el apóstol Pablo está tratando en este pasaje bíblico. Alguien. ¿Cuáles son el primer pecado? Número 1, primer pecado. Muy bien, levante su mano, y yo le doy, muy bien, hermana. Ok, fornicación. Hermana, ¿cuál libro quiere? Este libro se llama Jesús al Descubierto, de MacArthur. ¿O quiere usted el de Piper, Asombrados por Dios? Son 2 libros increíblemente importantes. Y yo he puesto ahí, hermana, una pequeña descripción que dice: gracias por poner atención a los sermones del pastor Sanchini. Así que, hermana, este es suyo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? El primer problema, pecado que encontramos en el pasaje es fornicación, ¿no es cierto? Y lo vamos a observar. El primer pecado es fornicación. Pero el segundo pecado, ¿qué cosa es, hermano Luis? Perfectamente bien, hermano. Mire, yo también le dediqué este librito también a usted. Así que ya sabe, hermano, venga. Y gracias, hermano. Mire, a sus nietos dígale que usted pone atención en los sermones por ahí, ¿verdad? Le puede decir ya a sus nietecitos que el padre, ¿verdad? Ahí está un abuelo aprendiendo la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, hay 2 problemas definitivos, ¿no es cierto? Número 1, la inmoralidad que encontramos ahí, que le llama fornicación, y por el otro lado hay un problema de envanecimiento, ¿no es cierto? Es más, si usted observa el pasaje, dice directamente: de cierto que se oye que hay entre vosotros, dice, ¿qué cosa? Fornicación. Dice que hay fornicación, y tal fornicación, dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su prójimo. Y el versículo 2 nos introduce el siguiente problema: y vosotros estáis, dice, no arrepentidos.
sino ¿qué cosa? Este es un problema, y aquí el problema, no sabemos cuál es peor el problema, si el problema de fornicación o el problema de envanecimiento. Aquí realmente no sabemos cuál es el peor problema. Si es el problema directamente de inmoralidad de este perverso que le llama más adelante, o si el problema es el envanecimiento de parte de la iglesia en responder en una manera equivocada y no en una manera bíblica. Pero la realidad, hermano, es que es un problema definitivamente severo. Es un problema que nosotros no queremos en la iglesia del Señor. Y entonces el apóstol Pablo está tratando, y está tratando con esa anomalía, está tratando con ese cáncer en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Por un lado la inmoralidad, en este caso fornicación, pero por el otro lado también el envanecimiento. Entonces, hermanos, el título de mi mensaje el día de hoy es tratando con la inmoralidad y el envanecimiento en la iglesia del Señor. Yo creo que el apóstol Pablo está tratando precisamente eso, y lo hace tratando con tres aspectos importantes. Por un lado, el pecado de la inmoralidad, él lo describe. Por el otro lado, el envanecimiento, y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. La próxima ocasión vamos a observar la solución que el apóstol Pablo concretamente define en este pasaje de la Escritura. Pero tratemos la manera de comenzar a observar el primer aspecto, que tiene que ver con la fornicación. Usa la palabra fornicación, y esa palabra viene de ese término, pornea. La palabra pornea es básicamente una palabra increíblemente amplia, es de donde nosotros básicamente usamos la palabra pornografía, y entonces Pablo usa la palabra pornea como inmoralidad sexual, una relación ilícita sexual, y la utiliza 6 veces en la Escritura, y en Primera de Corintios aparece 5 veces. O sea que Primera de Corintios está saturado del concepto de pornea, está saturado de esa inmoralidad sexual, esa relación sexual ilícita. Y básicamente en Primera de Corintios él trata la manera de poner una perspectiva apropiada de lo que es realmente la fornicación, o lo que es esa relación sexual que puede incluir una serie de pecados: fornicación, adulterio, concubinato, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo, incesto. Usted se da cuenta que la lista puede continuar. Hermanos, yo no sabía, por ejemplo, que existía tal cosa como, por ejemplo, asexualismo. Asexual. ¿Qué es asexual? Transexual, bisexual. Son desórdenes sexuales que simplemente entran dentro de ese umbrella, ese paraguas que tiene que ver con la fornicación. O sea que cuando el apóstol Pablo está hablando de la palabra fornicación tiene básicamente una expresión. En el caso, por ejemplo, de este pasaje de la Escritura, dice la Escritura: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que tanto dice alguno tiene la mujer de su padre. O sea que esta no es solamente un simple affair que sucedió. Aquí estamos hablando de un individuo que tiene la mujer de su padre. Tal vez no es su madre, pero es la mujer de su padre. Y dice el versículo bíblico, tal fornicación ni aún se nombra entre ¿quién? Entre los gentiles. O sea que los gentiles, el mundo allá afuera, simplemente no acepta ese pecado grotesco. Que alguien esté, por ejemplo, con la mujer de su padre, absolutamente. Si usted observa, por ejemplo, hay un comentarista, creo yo, muy acertado. Él comenta, por ejemplo, que en la sociedad romana, por ejemplo, en el derecho romano civil, legal, ellos, por ejemplo, no aprobaban este tipo de relaciones. Por ejemplo, casarse con la hermana de un padre, de una madre, con una suegra, una madrastra, simplemente era inconcebible. El mundo afuera no lo concebía. Es más, hay, por ejemplo, hay evidencia histórica. Por ejemplo, Cicerón fue básicamente un político, filósofo, escritor, orador romano. Él abogaba por el estándar más alto, por ejemplo, de la moralidad romana. Y él decía, por ejemplo, expresaba una repugnancia extrema
cuando la suegra se casaba con el yerno, por ejemplo. Tales casos de relaciones sexuales ilícitas eran consideradas inauditas, era un aborrecimiento absoluto. Ahora, en el mundo afuera y en la iglesia sí, absolutamente. La pregunta es, si esta inmoralidad era repugnante para la sociedad no cristiana, para los gentiles, que si usted quiere saber, los gentiles, por ejemplo, son aquellos que no tienen conciencia de Dios. Si es repugnante para ellos, la pregunta es, ¿no debería de ser peor para la iglesia del Señor, compuesta por judíos, gentiles, que profesan fe en Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? Absolutamente, aquí hay un problema muy severo. Aquí la iglesia está atravesando por un bajo, pero increíble. Están atravesando por una miseria de moralidad. Están atravesando por una situación entre los gentiles. Son pecados que no se nombran, son pecados que son grotescos, son pecados que son inconcebibles. Pero dentro de la iglesia del Señor nosotros vamos a promover ese estilo de vida. El apóstol Pablo dice time out. Esto simplemente es inconcebible, no solamente para el mundo afuera. Esa no debería de ser la moralidad afuera. Eso no es lo que deberíamos nosotros de promover, no solamente a un nivel político, social, a un judicial, absolutamente. Dentro de la iglesia con mucha más razón. La iglesia debería de poner un pie hacia adelante y poner básicamente un estándar moral, ético para el mundo que está alrededor. La iglesia, en lugar de estar siguiendo, debería de estar guiando el camino, aún para los mismos pecadores. Pero nuevamente, la iglesia no es necesariamente para forjar una moralidad en nuestra sociedad, necesariamente. Y no estoy abogando necesariamente por eso. Pero la iglesia no puede estar metida en este pecado. Este pecado es terrible. Y el pecado número 2, peor creo yo, cuando el apóstol dice, y vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis envanecidos. ¿Qué significa este concepto de que vosotros estáis envanecidos? ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros al que cometió tal acción? O sea que aquí hay una fuerza, y la fuerza que el apóstol Pablo está básicamente estableciendo es que los corintios habían recibido tantos, pero tantos dones espirituales, tanta capacidad espiritual. Y básicamente Dios los había bendecido tanto privilegio, y ellos básicamente estaban envanecidos. La idea era la siguiente, la idea en Corintio era básicamente lo siguiente. Ellos habían experimentado la gracia de Dios abundantemente a través de conocimiento, y nosotros vemos que los corintios tenían conocimiento, tenían dones espirituales y tenían capacidades. Imagínate que ninguna otra iglesia tenía la combinación de hombres como por ejemplo de Pablo, de Apolos, de Cefas. Tenían grandes hombres con los cuales ellos se nutrían constantemente de la palabra de Dios. O sea, tenían grandes privilegios que simplemente otras iglesias no tenían. Otras iglesias no tenían los privilegios que Primera de Corintios tenía. La iglesia en Corintios tenía grandes privilegios. Y entonces, básicamente, la mentalidad de ellos era, ellos podían mofarse en otras iglesias, con otras iglesias y decir, oh, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos a Pablo, y tenemos a Cefas, y tenemos a Apolos, y nosotros tenemos a los campeones, básicamente, del cristianismo. Y ustedes no tienen nada, ustedes no tienen nada, ustedes están pero raquíticos. Iglesias, ustedes no están al nivel en que nosotros estamos. Pero por el otro lado tenían en su closet, en su armario adentro, tenían huesos y tenían básicamente un esqueleto de inmoralidad terrible. Y el apóstol Pablo está confrontándoles. Y el apóstol Pablo está confrontando no solamente en una manera personal, pero en una manera colectiva. El apóstol dice, ¿sabes qué? Esto no se trata de fama. Y es más, ese problema de envanecimiento
ese problema de envanecimiento nosotros lo vemos constantemente. El envanecimiento, por ejemplo, desde el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hablarlo. Él le dice, pero esto, hermanos, os he presentado como ejemplo de mí, Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque esa es la realidad que estaba ocurriendo en la iglesia. Envanecimiento. Y cuando hay envanecimiento, entonces vemos a los demás y los vemos con desdén. Especialmente en el pecado que estamos abrazando. Hay un pecado de inmoralidad que aún no se nombra entre los gentiles. Y nosotros estamos bien porque el envanecimiento completamente cega la realidad moral de cualquier individuo. No nos permite ver la realidad de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y entonces observamos nosotros que el envanecimiento ya estaba ahí. Y cuando hay envanecimiento, entonces nos comemos los unos a los otros. Y entonces terminamos nosotros poniendo abajo a los que están a nuestro alrededor. Dice, por ejemplo, el versículo 18, mas algunos, dice, están envanecidos, como que si yo nunca hubiese ido a vosotros para confrontar el pecado que ellos están experimentando. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder con los que andan, dice, envanecidos. Los que andan envanecidos. Ahora, usted se da cuenta que ya el apóstol Pablo está diciendo, no toda la iglesia está envanecida, pero hay ciertos individuos dentro de la iglesia que están envanecidos, que están pensando, oh, nosotros somos la gran cosa, aunque tengamos esqueletos en nuestro armario, digamos esqueletos, ¿me entiende? Escondidos moralmente. Para el Señor eso simplemente no sirve. Eso es hipocresía en primer grado. Eso simplemente no sirve. Y entonces vemos nosotros este envanecimiento. Dice el capítulo 5, vosotros estáis envanecidos. Y yo creo que no son todos, pero algunos están envanecidos. Dice, por ejemplo, el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, que es lo que hace, envanece, el amor edifica. Ahora, Pablo no está diciendo de que no necesitamos conocimiento. Pablo no está diciendo, oh, abajo el conocimiento, entonces vamos a celebrar la ignorancia. Absolutamente, absolutamente. No vamos a celebrar la ignorancia. Pero el conocimiento es dado no para tener solamente conocimiento y crear nosotros una mente, wow, analítica y cuánto sabemos. No, el conocimiento que nosotros tenemos es con el fin de no solamente amar a Dios, pero amarnos los unos a los otros. Usted se da cuenta que el fin de los profetas, el fin de la ley, el fin de los escritos es precisamente eso. El fin es aprender a amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras capacidades. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que el conocimiento es instrumental, pero el conocimiento es importante. Por eso el apóstol dice en 1 Corintios el capítulo 3 que tiene que ver con el tema del amor. Él dice, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y en el momento en que usted tenga un residuo de envanecimiento y que usted quiera verse más arriba de los hermanos que están alrededor, ya usted no está caminando en el amor. El conocimiento que usted tiene es un conocimiento que lo va a destruir. El conocimiento envanece, el amor edifica. El amor es el propósito del mandamiento. El apóstol Pablo dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, conciencia limpia, fe no fingida. O sea, ¿cuál es el propósito del mandamiento? Que generemos nosotros una manera de vivir y que refleje el amor que nosotros tenemos para nuestro Dios y la gente que está a nuestro alrededor. O sea que la pregunta nuevamente es, ¿cuál es el problema mayor? ¿El problema mayor es la inmoralidad que está ocurriendo en la iglesia o el envanecimiento? Y hermano, yo creo que el problema de envanecimiento es más problemático que el mismo pecado, el mismo acto de inmoralidad. Yo no quiero minimizar el problema de inmoralidad, absolutamente, no lo podemos minimizar, pero cuando nosotros comparamos y nos damos cuenta y entendemos lo que realmente es el envanecimiento y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es envanecimiento?
Yo creo que envanecimiento, hermanos, esa palabra es muy interesante. Esa palabra, por ejemplo, pusío es el verbo y significa soplar, inflar. En el Nuevo Testamento se usa siempre en una manera figurativa y habla de arrogancia, habla de orgullo. Por ejemplo, el siguiente pasaje de la Escritura nos ayuda a entender este concepto. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19 dice: nadie os prive, dice, de vuestro premio, afectando, dice, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. Usted sabe que la palabra hinchado es precisamente ese verbo, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Aquí hay algo interesante. Usted se da cuenta que la palabra envanecimiento es hincharse, es pensar más de lo que usted debería de pensar. Pensar más, creer que porque usted nació en tal lugar, usted es la monedita de plata. Que porque usted tal vez nació en un continente, usted está ahí arriba. Saber que usted tiene una lengua, por ejemplo, que usted tal vez es de tal color, entonces usted está. En el momento en que usted crea que su conocimiento que sobrepasa para abusar a la gente que está a su alrededor, tenemos un problema. Eso básicamente afecta la humildad, eso afecta básicamente toda la estructura de una comunidad. Dice la Escritura, vanamente hinchados, vanamente hinchados. ¿Por qué? Por su propia mente. Y es una mente que es una mente carnal. Es una mente carnal que de alguna manera nosotros usamos el conocimiento para terminar abusando al hermano que está a nuestro alrededor. El apóstol Pablo dice absolutamente, cuando nosotros observamos lo que es el envanecimiento, hermanos, es en mi consideración peor que el acto de inmoralidad en un cuerpo. El envanecimiento es un problema mayor. Y yo no quiero minimizar el aspecto de adulterio, pero aquí es un problema. ¿Por qué los hermanos, por qué la iglesia no está tratando el problema de inmoralidad? ¿Por qué lo está escondiendo? Tal vez la mentalidad de ellos, no, es que es el hijo del diácono, o es el hijo del pastor, o es el hijo de... ¿Por qué? Es ese envanecimiento. Es más, cuando nosotros entendemos lo que es envanecimiento, usted se da cuenta, ya Dios ha hablado, por ejemplo. Dice la Escritura en el libro de Levítico, ningún varón, dice, se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, dice, estoy ahí, Él está ahí. La desnudez de tu padre, dice, la desnudez de tu madre, no la descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, que no es tu madre necesariamente. Y este es el pecado que está ocurriendo en 1 Corintios. Dice, no descubrirás su desnudez. Dice, ¿por qué? Porque es la desnudez de tu padre. Es vergüenza para tu propio padre. O sea que la Escritura ya lo había establecido de esa manera. Y entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos en Corintios? Estaban básicamente contemplando el pecado. Dios había establecido, había dicho no. Y la iglesia, ¿qué es lo que estaba diciendo? No, maybe. Es que es el hijo del diácono. La hija del diácono. Podemos hacer excepciones. En el momento en que nosotros comenzamos a negociar lo que Dios ha establecido, ya vamos en mala dirección. De alguna manera, esa es una mente carnal. Una mente carnal es una mente inflada, pensando que nosotros sabemos más de lo que Dios ha establecido. Dios lo ha establecido para ese orden y para nuestro propio provecho. El problema no es tanto el acto, el problema es la actitud que tenemos en nuestro corazón. Una actitud de envanecimiento. Una actitud que dice, Dios ha dicho esto, pero yo digo esto. Y hermanos, esto no ha cambiado de moda. Por ejemplo, el pecado que encontramos en Génesis capítulo 3 es precisamente ese. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios
ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, ¿qué es eso, hermanos? Esa es una amenaza. El problema de la serpiente es precisamente envanecimiento. Y el envanecimiento, hermanos, tiene que ver con cuestionar a Dios. Dios ha establecido esto. Y entonces nosotros comenzamos a dialogar diabólicamente con que Dios ha dicho esto. Y dice la Escritura, el versículo continúa diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. No moriréis. Y hermano, ese es envanecimiento. Ese es el pecado de envanecimiento. Ese es el orgullo que no puede existir en la iglesia del Señor. O sea que envanecimiento no es solamente una idea abstracta, no es solamente una actitud en nuestro corazón. El envanecimiento tiene que ver con nuestra mente, ya sea cristiana, bíblica o carnal. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios ha establecido? ¿Qué es lo que Dios dijo ya no? Dijo no, ya. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Y el problema, hermanos, el problema es que nosotros terminamos destruyendo en lugar de edificando. Por ejemplo, en la experiencia que yo he tenido pastoral, he observado, por ejemplo, pastores que dicen, el hijo, por ejemplo, cometió adulterio, por ejemplo, entonces, ¿qué se va a hacer? Pobrecito mi hijo, y trata la manera de cubrir, poner el pecado del hijo ¿en dónde? En el closet de alguna manera, y que nadie lo vea, y todo lo que ven es algo hermoso y precioso. Y entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos nosotros, en lugar de construir, terminamos destruyendo más. Y yo he estado en situaciones, por ejemplo, donde el hijo del pastor ha caído en inmoralidad y el hijo está buscando, porque sabe y entiende el consejo de Dios, lo que anda buscando es que alguien lo confronte con su pecado, alguien lo traiga al arrepentimiento. Pero ¿sabe lo que hace el pastor? El pastor lo que hace es cubrirlo. Aquí no ha pasado nada. Y hermano, yo he visto hijos de pastores destruyéndose aún mucho más por la falta de consejo bíblico. Lo que el hijo necesita, cualquier otro hermano, no importa. Estoy poniendo hipotéticamente el peor caso que pudiéramos nosotros pensar. Lo que nosotros necesitamos en el momento de caer en el pecado no es que nos contemplen o que justifiquen nuestro pecado y entonces cubrirlo de alguna manera y que nadie se dé cuenta. No, lo que nosotros necesitamos es regresar al libro de Dios y entonces debe de haber no solamente una confrontación, pero debe de haber una restauración para la gloria y la honra de Dios, el beneficio de la iglesia que está a nuestro alrededor. Hermanos, no vamos a poner a cuestión a Dios. Si Dios dijo no, lo entiendas o no lo entiendas, no nos queda otra cosa, no es raciocinio, una mente carnal, tratar de justificar lo que Dios mi propia manera de vivir, absolutamente no. La Escritura dice en una manera contundente, mire lo que dice el pasaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu, dice, sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo vamos a tratar la próxima ocasión que nos reunamos. Dice el versículo, vea usted, y esto es lo que me interesa en este momento. No es buena vuestra jactancia. O sea que Pablo no solamente le llama envanecimiento, pero Pablo también le llama a esa actitud de mente, él le llama jactancia. Le llama jactancia. ¿Y en qué consiste esta jactancia? ¿Hacia qué dirección va el apóstol Pablo? Si usted observa el versículo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda la masa? ¿Hacia dónde va el apóstol Pablo? ¿Hacia qué dirección lleva el argumento del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está tratando la manera de traer al argumento? Si usted se da cuenta, no es buena vuestra jactancia. O sea que esa jactancia no es de aplaudir. No, absolutamente no. Dice el versículo, él argumenta, no sabéis que un poco de levadura leuda, dice, toda la masa.
Limpiaos pues, limpiaos de toda levadura. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. What is he saying? What is he after con ese argumento? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo con ese argumento? Yo creo que en ese argumento hay por lo menos 6 elementos importantes. Número 1, Pablo básicamente le llama al envanecimiento jactancia, y él dice, no es buena vuestra jactancia. Esto no es bueno. Y no es bueno porque esto nos va a terminar en una desgracia. Esto no es bueno. Si nosotros estamos en un acto de inmoralidad, no importa el acto de inmoralidad que sea, hay solamente una manera de tratar con eso, y es arrepentimiento. No hay una otra manera, es arrepentimiento. Y entonces restauración es la única manera. No racionalizar. Dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. Al punto que el apóstol Pablo se pregunta, y usted piensa, por ejemplo, ¿por qué no es buena? ¿Por qué no es buena esa jactancia? Y yo creo que el argumento que tiene nos responde la pregunta. Pero número 2, Pablo introduce el concepto de ¿qué? ¿Cuál es el concepto que introduce? El concepto de la levadura. Habla de la levadura. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada así que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. O sea, está hablando del concepto de la levadura. ¿Y por qué la levadura? ¿Qué tiene que ver con el argumento, con todo lo que está ocurriendo en este momento? Número 3, el apóstol Pablo no solamente introduce el concepto de la levadura, que lo vamos a entender en unos momentos, pero Pablo argumenta que un poco de levadura, ¿qué es lo que hace? Leuda toda la masa. Ahora, hermanos, si seguimos el argumento paulino, aquí está un individuo básicamente con levadura. Y la levadura lo que está representando, ¿qué cosa es? Es la inmoralidad de un individuo. Pero por el otro lado dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué es toda la masa? ¿Qué es? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. O sea que el pecado de este individuo va a tener un efecto en la vida colectiva del pueblo. Y hermano, esto no tenemos que sorprendernos. Usted se da cuenta dentro de un círculo más cerrado, una familia, por ejemplo. Cualquier hombre puede decir, mi pecado privado que nadie lo ve, nadie se ha dado cuenta, este es mi pecado privado. Y usted está tal vez pensando de que no va a afectar la relación con su esposa, con sus hijos y con su suegra. Y sí va a afectar terriblemente, terriblemente. Porque el pecado es de esa naturaleza. El pecado tiene que ver con ese elemento de la levadura que vamos a observar en unos momentos. Y el apóstol Pablo básicamente está diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo? Si permitimos nosotros este pecado, entonces vamos a tener que abrir la puerta para otro pecado. Y si es inmoralidad, por ejemplo, si es fornicación, adulterio. ¿Y qué problema hay si no aceptamos la homosexualidad, el lesbianismo? ¿Qué problema hay si alguien viene con su perrito, por ejemplo, y practica el bestialismo? Trae un perrito, por ejemplo, o trae un monito, un gorilita, y lo trae el gorilita. ¿Y hasta dónde vamos a parar? Pablo dice, no, absolutamente. Aquí vamos de bajada. Aquí vamos de bajada. En la iglesia del Señor tenemos que poner un paro. Y yo creo que este argumento tiene que ver con eso precisamente. Pablo está argumentando, número 3,
que la levadura básicamente leuda toda la masa. Número 4, Pablo indica que debemos de limpiarnos de la vieja levadura de maldad para hacer una masa limpia para el Señor. Número 5, Pablo introduce ese contexto de la levadura. Y si usted se da cuenta, él está apelando al Antiguo Testamento. Usted observa que el argumento del apóstol Pablo nos hace ver una imagen, una alusión increíblemente preciosa en el Antiguo Testamento. Y él la está atando. Y él dice, por ejemplo, dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿De qué fiesta está hablando? De la Pascua. Los que han leído la Escritura saben inmediatamente de cuál fiesta. De la Pascua. Está hablando de la Pascua. Es más, dice el versículo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo nos introduce el concepto de la levadura, de la fiesta, los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua, que es básicamente para algunos teólogos la misma cosa. Pero si usted se da cuenta, nos está introduciendo una imagen increíblemente preciosa. Y hermanos, tratemos la manera de entenderla. Y tengo, hermanos, 26 segundos para hacerlo. Así que, hermanos, si trajeron lunch, hermanos, y si no trajeron mucho mejor, aguántense un poquitito, van a agarrar los camarones con más gusto para después. Pero usted se da cuenta, hermanos, si usted observa el pasaje de la Escritura nos habla de la levadura y tiene una connotación. La levadura no entra en las Escrituras como algo bueno, como algo wow, ¿me entiende? Yo tengo que hacer levadura, absolutamente. Dice, por ejemplo, el libro de Mateo, Jesús dice que dijo, mirando, dice que le dijo a los discípulos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, dice, pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero el Señor Jesús explica, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos, saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y hermano, si usted tiene oportunidad de entrar a este pasaje bíblico, usted se va a dar cuenta que la levadura de los fariseos, saduceos, consistía en lo siguiente, y no voy a añadir nada más a esto, si no, no nos vamos de acá. Pero usted se da cuenta que el problema de los fariseos era la hipocresía de ellos. El tenor de ellos era básicamente, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Haz lo que te digo, no lo que yo hago. Es como un padre que le dice a su hijo, ve a la iglesia, yo me quedo viendo el juego. Absolutamente. La levadura de los fariseos en su doctrina era básicamente de corrupción, porque estaba basado en un sistema de hipocresía. Dice, por ejemplo, en Gálatas, vosotros, dice, corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciese la verdad? Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis, dice, de otro modo, mas el que os perturba, alguien está perturbando, alguien está tratando de poner esa levadura, esa reseña, esa duda, ese pecado en el corazón. Dice el versículo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea que este va a ser sentenciado, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? Está perturbando a una oveja del Señor. Está poniendo en su corazón algo que no debería de ponerle. No le está poniendo la sana doctrina, que la sana doctrina, ¿qué es lo que hace? Sanar el alma del creyente. La mala doctrina de malicia lo que hace es podrir el corazón. Y entonces, el argumento del apóstol Pablo, esto es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el concepto, por ejemplo, de la Pascua era increíblemente importante. Increíblemente importante. Por ejemplo, hermano, en el libro de Éxodo encontramos nosotros la salida del pueblo de Israel de esclavitud de los egipcios. Y entonces dice que habló Jehová a Moisés, a Aarón, dice en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses,
Para vosotros será este el mes primero de los meses del año. Ahora, está hablando básicamente del mes Abib, que más adelante vino a pasar como el mes Nisan, aproximadamente en el mes de marzo o abril. Y entonces dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, dice, tómase cada uno un cordero, dice, según la familia de los padres. Un cordero, dice, por familia. El animal será sin defecto, o sea, un cordero sin defecto, sin mancha. Dice, macho de 1 año, y comeréis, dice, de las ovejas o de las cabras. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, dice, para toda la congregación. O sea, lo va a sacrificar para el pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, dice, de la sangre y lo pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea que esta es la instrucción que Jehová Dios le está dando a Moisés y a Aarón. ¿Qué tiene que ver el concepto de la Pascua de los judíos? En el argumento de Pablo, él habla de la Pascua de los judíos, pero habla de la Pascua de los cristianos. Y hay una diferencia enorme. Pero para entender la diferencia entre la Pascua de los cristianos, debemos de entender la Pascua de los judíos. Y aquí está la Pascua de los judíos. Y la Pascua de los judíos tiene que ver con el cordero. Un cordero inmolado, un cordero perfecto, sin tacha. Y debías de sacrificarlo. Y entonces dice que la sangre de este cordero, dice que debía de ponerse en los dinteles, dice, de los postes de la casa. Y dice la Escritura, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré, dice, a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, la sangre os será por señal, serás por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto se llama la Pascua. En inglés se llama the Passover. Dice, yo pasaré de vosotros. Si esa sangre no está en los dinteles de la puerta, entonces dice que Dios va a actuar en juicio y va a acabar con el primogénito de esa casa. Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, dice, cuando hiriere a la tierra de Egipto. O sea que esta es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios por su pueblo. Cuando hablamos nosotros, hermanos, del pacto antiguo, el pacto antiguo tiene esos destellos de la gracia de Dios. ¿Quién es el que está básicamente atrás de ese concepto de redención, de liberación? Es Dios. Es Dios. Y dice la Escritura, y este día os será por memoria. O sea, ese día es un día memorial. Y dice, lo celebraréis como fiesta solemne. Aquí está la fiesta. Esta es la fiesta a la cual el apóstol Pablo está haciendo alusión en su argumento. Fiesta solemne. Y es una fiesta para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, dice, lo celebraréis y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Oh, aquí están los panes sin levadura. Dice la Escritura, observe usted conmigo, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Y mire la razón que da, porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea que esa fiesta de los panes sin levadura es un memorial. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa básicamente la redención del pueblo. Significa básicamente, estamos nosotros en esclavitud y el pueblo de Israel pasó sobre encima de 400 años en esclavitud con los egipcios, y entonces Dios está actuando. Y hay una fiesta para recordar y se llama Passover, se llama la fiesta de la Pascua, que tiene que ver con el derramamiento de sangre de un cordero sin defecto. Y dice la Escritura más adelante, guardaréis esto por estatuto, dice, para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, dice,
Dice, como prometió, guardaréis este rito. O sea, esta es una fiesta, este es un rito. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué hacemos nosotros esta ceremonia? ¿Por qué nosotros como cristianos participamos de la mesa? Este es un rito, es una fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tus hijos os pregunten, Dad, what is that about? Tell me. Y la escritura dice el versículo bíblico, vosotros responderéis, 2 puntos. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel. ¿Sabe lo que significa eso? Lo que significa es, no solamente para los judíos, la emancipación, la liberación. Dios ha actuado a nuestro favor. Tenemos una fiesta, tenemos nosotros un rito. La realidad, hermanos, para nosotros como creyentes es que tenemos nosotros una identificación, no con un cordero, sino con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esto tiene sentido completo. Abrazar el pecado, Cristo dio su vida para que alejarnos del pecado. Y yo voy a abrazar el pecado de inmoralidad. Pablo dice, no, entendamos nuestra historia, que nuestra historia nos sirva para buscar la santidad de Dios en la iglesia del Señor. Abrazar el pecado después de haber recibido la gracia de Dios en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es una afrenta. No hay esperanza para nosotros. Hermanos, no tenemos ya más tiempo. Hermanos, la pregunta es, ¿qué significa esa separación total? Separarnos del pecado. ¿Qué es lo que significa? Yo le animo que venga la próxima ocasión para responder a esa pregunta, porque el texto nos responde a esa pregunta. Y hermanos, yo quiero animarles, hermanos, el día de hoy, a través de la Escritura, a apreciar el sacrificio perfecto de Cristo a nuestro favor. Hermanos, la inmoralidad no es solamente un pecado que nosotros cometemos en contra de nuestro cuerpo, de nuestro prójimo, esposo, hijos. Es un pecado que cometemos, es una afrenta que cometemos en frente de nuestro Dios que nos salvó. Él nos dio la solución a nuestro pecado, no para que nosotros abracemos el pecado, sino que para que vivamos en santidad delante de Él. Solamente así tiene sentido la siguiente parte, lo que el apóstol Pablo trae como solución para la iglesia del Señor. El apóstol Pablo es deliberado y es directo. Y hermanos, la próxima vez, hermanos, que vengamos, ya usted está leyendo 1 de Corintios, lea 1 de Corintios. Lea 1 de Corintios capítulo 5. Léalo, reléalo con su esposo, con sus hijos, léalo. Para que cuando usted venga, usted pueda tener más sentido a lo que vamos a estar tratando como solución, lo que el apóstol Pablo sugiere para la solución de la iglesia. Santísimo Padre, yo te agradezco, Señor, por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Y, Señor, quiero darte a ti el honor y la gloria, Señor, porque tú, Señor, eres el que tratas con nosotros de maneras increíbles. Gracias, Señor, te doy porque no queremos abrazar la jactancia. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto 430 años. Dios actuó, liberó al pueblo de esclavitud. Y Egipto tiene una fiesta. Simboliza la esclavitud y la emancipación con una fiesta a través de la sangre de un cordero sin mancha. Esto significa separación, completa separación.
El cristiano, la iglesia, también tiene su Pascua. Y Pablo dice ahí, nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por nuestros pecados, para acabar con el pecado. Y nosotros no vamos a tomarlo, no nos vamos a enlodar en el pecado. Esta sería realmente una afrenta terrible a nuestro Dios. Nuestra Pascua hizo el sacrificio perfecto para separarnos del pecado. El concepto de separación es necesario. Separarnos no solamente individualmente como cristianos, sino separarnos colectivamente como iglesia del pecado. No queremos tener nada que ver con el pecado. Así como los israelitas debían de experimentar una separación de esclavitud, así también la iglesia debe hacer una separación total del pecado radical. Si tu ojo es ocasión de caer, dice la Escritura, quítalo. Yank it out. Es una mutilación inmediata. El apóstol Pablo dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos revolcábamos en el pecado y era la norma. Pero ya no esa es nuestra realidad, ya más. Nuestra realidad es Cristo. Vivir para el honor y la gloria de Él. Nuestra identidad es una. La iglesia es una masa sin levadura, sin malicia, sin maldad, sino con sinceridad. Nuestra identidad en Cristo exige una separación absoluta. Señor, permite, Padre bendito, que todos, cada uno de nosotros podamos crear una cultura, no que abrace el pecado,